¿Qué tal amigos? Buenos días. En este vídeo os voy a explicar los 7 remedios caseros que yo considero como fundamentales y muy económicos para tratar a cualquier perro que se encuentre resfriado. El primer remedio casero, o llamémosle consejo casero más que remedio, es el reposo. El reposo, igual que en las personas, pensar que el reposo permite al organismo focalizar todo su sistema inmune a luchar contra la posible causa que esté provocando ese resfriado. En la mayoría de los casos una bacteria. Por lo tanto, perro resfriado es un perro que no ha de salir ni a la calle, ni ha de salir a jugar, ni se le tiene que sacar de ejercicio, sino más bien todo lo contrario, que esté en su colchón habitual, calmado, un sitio calentito, a gusto, es igual que nosotros. Cuando estamos resfriados, ¿qué nos apetece? Meternos en la cama, mantita y poco más. Pues los perros, creedme, es que es igual. Muy importante el segundo remedio que os voy a dar es mantener la hidratación del sistema respiratorio. ¿Esto cómo lo conseguimos? Pues muy sencillo. Si tenéis la capacidad económica de compraros un vaporizador de agua, esto que vende para expulsar vapor de agua en las habitaciones, fantástico, porque esto permite que el vapor de agua penetre en las vías respiratorias y que el moco que se está produciendo en cualquier resfriado, ya sea por la bronquitis o incluso en los peores casos por una neumonía, se fluidifique. Y al fluidificar el moco se expulsa con mayor facilidad. Y un perro que tiene menos moco en su aparato respiratorio va a ser un perro que se cure mucho antes, ya sea de virus o de bacterias. Y me diréis, oye, es que un humidificador vale dinero. Pues bueno, hay remedios caseros para no gastaros dinero en un humidificador. Y es algo muy sencillo. Perro resfriado, os entráis con él en el cuarto de baño, abrís todos los grifos de agua caliente, con las puertas cerradas y las ventanas cerradas, y que se esté como mínimo de 10, 15 o 20 minutos, lo que el perro aguante. Y luego lo sacáis. Es justo lo suficiente para que respire vapor de agua. Vapor de agua que está a una temperatura tibia, agradable y que fluidifica. Y veréis enseguida cómo el moco se empieza a continuación, a las pocas horas, a soltarse mucho más rápido. El tercer gran remedio casero para cualquier tipo de resfriado consiste pura y llanamente, si antes hemos hablado de humidificar el ambiente del árbol respiratorio, en este caso va a ser humidificar su comida. Es decir, un perro resfriado va a ser un perro que por lo general está más apático y tiene menos apetito. Cogéis agua tibia o caliente y si come pienso o come croquetas y se las mojáis. ¿Por qué? Porque comer alimento con mayor grado de humedad va a hacer que todo lo que es la zona de la garganta del perro le duela menos el tránsito de alimento, porque es un síntoma muy característico en los perros cuando están resfriados, que no comen básicamente por el dolor que notan cuando pasa el bolo alimenticio a través de su cuello. Humedeciendo la comida, rehidratáis al perro, que es muy importante, porque no solamente se rehidrata, como os he comentado anteriormente, con un vapor de agua, sino que interesa que beba mucha agua, y esa agua va a favorecer la producción de moco, que se fluidifique con mayor facilidad, que no se quede obturando nada, y en segundo lugar, facilita el tránsito de cualquier alimento que pase por el esófago. El siguiente remedio casero, muy ligado al anterior del reposo, es de cajón, que vuestro perro no haga ejercicio. No lo saquéis a pasear, pero no lo saquéis ya no solamente porque no haga ejercicio o no esté en reposo. Un perro que está resfriado tiene sus defensas por lo general un poquito disminuidas y es más susceptible ya no solo de contaminar a otros perros también de resfriado, sino de empeorar su situación. Es muy conveniente que el perro no lo saquéis a pasear. Lo justito, si queréis, que haga sus necesidades de pipí o popó o lo que queráis, pero nada más. 10 minutos en la calle, que estire un poco las piernas y a casa. Un error que mucha gente comete y que tiene muy fácil solución
es que en un perro que está resfriado, por favor, no utilicéis collar. Utilizar un arnés de estos que se cogen parte de la caja torácica, que pasan por las axilas, porque si vais con vuestro perro o lo tenéis atado en algún sitio con un collar, cualquier tirón agrava y mucho cualquier resfriado. Porque, primero, que es una zona que ya tiene de por sí dolorida. Y segundo, que obturáis, es decir, hacéis que la facilidad con la cual se tendría que expulsar el moco en condiciones normales por cualquier tirón, ya que le provoquéis vosotros al tirar de la correa, o que el propio perro que lo tengáis atado con un collar tenga, empeore. Si necesita el perro estar atado o necesitáis sacarlo a pasear, utilizar única y exclusivamente un arnés. El siguiente remedio es que deis a vuestro perro alimentación de calidad. Esto os parece obvio, pero muchas veces no se tiene en cuenta. Es decir, si un perro está resfriado, si tiene malestar general y demás, va a comer de por sí poco. Nos interesa que coma algo para que sus defensas suban. Invertir, si podéis, o está en vuestra condición económica, dárselo en un pienso un poquito mejor que el que le dabais habitualmente, o hacerle vosotros alguna comida apetitosa que al perro le guste, de verdad que lo agradecen mucho. En muchas ocasiones encontraréis también que vuestro perro durante el resfriado pues puede tener fiebre. En este vídeo os comenté cómo podéis saber si vuestro perro tiene fiebre sin necesidad de termómetro. Entonces, si estáis convencidos o estáis seguros, ya sea por termómetro o por los mecanismos que os cuento en este vídeo, de que vuestro perro tiene fiebre, es importante, especialmente en los cachorros, que intentéis bajar la fiebre al perro. ¿Cómo vamos a bajar esa fiebre en un caso de un resfriado? Pues si vemos que la fiebre ya se va por encima de los 39,5, cogemos un paño mojado, un paño húmedo, no hace falta que esté congelado ni súper frío, y mojarle sobre todo la zona de la tripa, la parte baja del abdomen, junto donde está la inserción de las dos patitas traseras. Es una zona donde pasan venas importantes, vena femoral y demás. Ahí aplicar el frío del paño mojado. Y si el proceso así no baja la fiebre, bañar al perro. Es muy importante que bañéis a un perro cuando ya tiene una fiebre desbocada, se va por encima de los 40. En esos casos lo metéis, no hace falta que el agua esté helada, con que esté a unos 20-25 grados es más que suficiente para que su temperatura corporal baje lo suficiente para que el animal se empiece a encontrar mejor. Porque si ponéis agua muy fría, pasaremos al extremo opuesto, es decir, que generaremos una hipotermia, cosa que tampoco nos va a interesar. Pasar de tener una hipertermia o fiebre a pasar a tener una hipotermia. Ambos extremos son muy negativos. Y ya solo me queda por deciros que aquí en el siguiente vídeo os explico los remedios caseros para todo lo que tiene que ver con la dermatitis atópica o alérgica del perro. Y aquí os pongo un botón para que os suscribáis, no porque nos haga especialmente ilusión a nosotros, sino porque YouTube enseña mucho más estos vídeos a gente que puede necesitar la asesoría de un veterinario.